uno vamos a ir conociendo vuestros proyectos. Vamos a tener la oportunidad de empezar ahora con Santiago González, quien ya nos acompaña. Su proyecto, él es de Aldakin y su proyecto es iRob, y nos vas a poder contar exactamente qué es, en qué consiste y cuáles son esos 4 demostradores que habéis conseguido llevar a cabo. Bueno, el proyecto iRob, sus siglas lo indican, ¿no? Es AI, inteligencia artificial, junto con robótica. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, explicado muy básicamente, es colocarle ciertos sensores a los robots. Los robots lo que hacen es, van procesando ese entorno que tienen, la información que hay en el ambiente, esa información la transfieren a un servidor que está en la nube o cerca del robot, y lo que hace ese servidor es, mediante algoritmos de inteligencia artificial, saca unas conclusiones de cuál es la situación a la que se enfrenta. Entonces, una vez que tiene clara a qué situación se enfrenta, lo que hace es le comunica al robot cómo tiene que adaptarse, y el robot se adapta y efectúa al final esa acción que está adaptada a ese entorno. Solemos pensar que las aplicaciones robóticas son aplicaciones siempre de muy grandes volúmenes, ¿no? De líneas de producción, pues típicamente, ¿no? El sector automoción. Y a día de hoy lo que nos encontramos en la industria es que cada vez se trabaja más, pues, con series pequeñas y con series que tienen mucha variabilidad. Entonces, la introducción de la inteligencia a este proyecto es relevante porque lo que conseguimos es que esas series que no son tan grandes, el robot pueda adaptarse rápidamente y pueda efectivamente sacar esa producción adelante. E incluso existen aplicaciones donde introducimos una colaboración con el ser humano, entonces la situación deja de estar tan controlada. Hablamos de entornos semiestructurados, por ejemplo, ¿no? Entonces, el robot tiene que adaptarse a una situación donde de repente una persona aparece, de repente desaparece, deja otro hueco libre, y el robot tiene que ser capaz de evaluar qué es lo que ha sucedido y adaptarse a esa situación. Entonces, se trata de aplicaciones que a lo mejor no están tan relacionadas con esa producción en masa, sino que se basan más, pues, en la ergonomía, en facilitar el trabajo y en el ser capaces de tratar ese tipo de producciones más pequeñas. Entonces, en nuestro proyecto lo que hemos hecho es aplicar estas tecnologías a, efectivamente, 4 casos de uso: uno con Volkswagen, otro con TID, otro con Aspace y el último con Knightec. Los demostradores de Volkswagen y de TID básicamente consisten en una inspección de defectos en pintura. Ambas dos empresas tienen un proceso de pintura y pues ese proceso de pintura se realiza de manera automática, y al final hay que realizar una serie de inspección de esos defectos para, en el caso de Volkswagen, lo que les interesaba era categorizarlos y decir qué tipo de defecto es el que ha aparecido, y en el caso de Aspace, cuantificarlos. ¿De acuerdo? Entonces, podemos pensar que es una aplicación relativamente estándar, pero no es así, porque, por ejemplo, las condiciones de iluminación pueden cambiar a lo largo del día, incluso de la época del año en una planta. Entonces, es necesario entrenar a ese algoritmo de inteligencia artificial recogiendo un montón de datos. Entonces, el robot va sacando fotos a todos esos... bueno, siempre hay un cierto porcentaje, pero sobre todo minimizar esos defectos y categorizarlos correctamente. Por ejemplo, en el caso de Volkswagen les interesaba mucho la categorización para luego lo que ellos iban a hacer después. El hecho de saber ya qué defecto era muy importante. En el caso de TID, por ejemplo, como tiene que trabajar con empresas muy grandes, el tener perfectamente cuantificado cuántos defectos pasan en cada palet, para ellos significa que a la hora de negociar las condiciones, pues tienen mayor poder o menor poder de negociación. Incluso en TID, según el operario que estaba clasificando los defectos a mano, pues puedes encontrarte que el jefe de la mañana es más permisivo y el jefe de la tarde pues un poco menos. Y luego los otros 2 demostradores, bueno, el caso de Aspace es un demostrador muy interesante porque por primera vez hemos trabajado robótica colaborativa con gente con discapacidad, que es algo que hasta ahora no hay en la literatura. Desde luego no conocíamos para nada a nadie que hubiera pensado en un puesto adaptado para gente con discapacidad, y lo que se trataba es de un reciclaje de frigoríficos, arrancar la goma que todos conocemos que se encuentra en la puerta. Entonces, el operario llega, le coge al robot por la mano, el robot se deja llevar, le lleva hasta la goma, el robot coge la goma y el robot empieza a tirar. Y es un poco como cuando pelamos ese huevo cocido, que a veces saltan cachos más pequeños más grandes, pues el robot, mediante la información que tiene acerca de la fuerza que nota en la trayectoria y cómo se desvía, sabe cómo tiene que ir tirando y sacar esa goma, y le ahorramos al operario ese esfuerzo que después de varios trabajos al día, pues acaba siendo pues lesiones musculoesqueletales, etcétera. Claro. Y luego, en el último caso, lo que teníamos es un adhesivo con Knightec, y bueno, pues Knightec nos preparó todo lo que es la parte del proceso. Se mezclaban 2 fases, y nosotros lo que hacemos es colocar las trayectorias de cómo se coloca cuando los que hacíamos manualidades, ¿no? Íbamos con el tubo de pegamento y íbamos ahí colocando el pegamento, pues que ese hilo de pegamento pues tenga la consistencia, el tamaño y la forma adecuada para que luego, con el tiempo de la aplicación, funda adecuadamente cuando mezclas. O sea, justo lo contrario que cuando hacíamos manualidades, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, un poco más controlado. ¿Y por qué? Creo que nos has dado ejemplos muy claros, pero ¿por qué cualquier empresa que nos esté escuchando ahora debería incorporar estos sensores, estos algoritmos tan elevados, a esa robótica también, a su producción o a su manera de hacer? Bueno, hay
dos puntos, ¿no? Un poco lo que iba comentando. Hoy en día vamos a series más pequeñas. Entonces, claramente, toda la inversión de amortizar una gran inversión, una gran línea de producción, si uno no tiene una producción muy grande, un cliente que le haga una compra muy grande, no consigue amortizar bien esas inversiones. Entonces, necesitamos sistemas que sean más flexibles, que sean capaces de adaptarse y que sean capaces de rápidamente cambiar, si han cambiado circunstancias de la producción o si cambia una pieza o algunos aspectos de una pieza, para que no tenga la necesidad de tener que llamar de nuevo a un integrador y realizar todo el proyecto que normalmente pues, tiene retrasos y costes, ¿no? De hecho, a nivel europeo pues, hay un paradigma que es este que se llama el de Factory in a Day, que es, se supone que cada fábrica podría reinventarse cada mañana, llegaría el plan de producción desde gerencia, se imprimirían los CADs en una impresora 3D, se cargaría a los robots la herramienta y el robot empezaría a trabajar con las nuevas piezas que esa mañana les ha sido encargada. Las personas, el gran temor de los robots, ¿nos van a quitar el trabajo y va a ser como esos hoteles que nos plantan en algún sitio en el que no ves a un ser humano en todo el tiempo? A ver, no, yo creo que no, evidentemente. Es evidente que si producimos cosas con máquinas, pues probablemente necesitaremos menos personas para producir, para hacer esas producciones, pero también surgen nuevos puestos de trabajo. Estamos los integradores, estamos todas las personas que nos dedicamos a hacer, pues aparte de los mantenimientos, las programaciones, los diseños, etcétera, de ese tipo de máquinas, ¿no? Entonces, hay trabajo que se mueve de un sitio a otros puestos. Pero sobre todo en este proyecto lo que hemos demostrado y lo que queremos transmitir es que el ser humano es insustituible. Lo que hemos aprendido es que al final una persona viendo una pieza y de repente dice, espera, que lo giro un poco porque la luz no le da bien, ah, vale, esto es un defecto o esto no es un defecto. Ah, no, espera, esto es una mota de polvo y lo quita con el dedo. Y sin embargo, entrenarle a un robot para hacer eso es algo muy complicado. Entonces, se van dando pasos en ese sentido, pero al final siempre va a haber personas supervisando la acción de esos robots, porque las personas, de manera muy rápida, pues todos, por ejemplo, alguien que entrara por la puerta entendería rápidamente que todo el mundo me está escuchando porque todo el mundo está callado, nos está viendo y interpreta la situación de manera muy rápida. A un robot le costaría mucho entender si aquí lo que está sucediendo es eso o si simplemente estamos tomando café o haciendo otro tipo de actividad. Si unimos y fusionamos la sesión de antes con la de ahora, la conciencia de datos, los datos dicen que los países que más robots tienen son los que menos desempleo tienen, es decir, que más trabajo hay, con lo cual eso también nos puede dar una pista de que los robots nos ayudan en nuestra labor y que luego eso sí generará otro tipo de trabajos que pueden ser de calidad. Ahora sí hay que estar listos, ¿no? Efectivamente. De hecho, nosotros somos una pequeña ingeniería de Alsasua y, bueno, pues este año, por ejemplo, pues vamos a empezar a exportar ya este tipo de tecnologías de robot, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto en Costa Rica, o sea, estamos consiguiendo exportar lo que aprendemos en estos proyectos, porque la demanda a día de hoy de introducir datos, robots, procesos flexibles, procesos que se adapten rápidamente, pues es muy elevada a nivel mundial y desde luego pues eso genera mucha aplicación, mucho trabajo. Perfecto. Santiago, pues muchísimas gracias por traernos el proyecto iRob y por hacer que los robots sean como son y que nos ayuden. Es que muchísimas gracias.